Hola, soy Verónica Insausti y les doy la bienvenida a la entrevista. Hoy nos acompaña Abelardo Medina Bermejo. Él es economista guatemalteco, ex superintendente de Administración Tributaria y actualmente trabaja para el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, desempeñándose como coordinador del área macrofiscal. Además, es autor de diversas publicaciones, entre ellas la Agenda Fiscal Centroamericana 2030, que es una evaluación del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de cada país en Centroamérica. Muchas gracias, Abelardo, por estar aquí en la entrevista. Es un placer acompañarlas. Bueno, cuéntame, ¿cómo está Centroamérica después de la pandemia, la guerra, como dice el título de este congreso que estamos desarrollando? Bueno, mira, lo que nosotros hemos observado es que prácticamente durante estos 2 años en los que podemos caracterizar el efecto de la pandemia, en el sentido estricto, lo que sucedió es que la mayor parte de la población se olvidó de los problemas estructurales. O sea, nosotros traíamos una trayectoria que lo que hacía era mostrar una situación declinante, una situación en donde el bienestar de la población se iba haciendo cada vez más crítico, en donde las finanzas públicas de los diferentes países iban siendo cada vez teniendo menos buenos resultados, en donde la corrupción ya avanzaba significativamente, y durante la pandemia parece que se nos olvidó. Porque obviamente estaba en forma más importante el defender la vida y tratar de mantener condiciones de empleo, al menos de corto plazo. Y pasó algo gracioso que creo que pasó también en estos países del sur de América, en donde en el 2021 se tuvo resultados muy buenos económicamente que hicieron olvidar parcialmente lo que había pasado en 2020, y creímos que lo que había sucedido era que ya habíamos logrado encontrar el camino hacia la recuperación económica. De hecho, sí lo vendieron muchos de los presidentes. Pero ¿qué Eh, era esta, esto era una cifra ficticia de un crecimiento irreal, en verdad, Mira, lo ¿no? que sucedió fue simplemente, es como cuando yo acostumbro realizar un esfuerzo muy pequeño y después hago el esfuerzo normal. Entonces, cuando yo comparo lo del esfuerzo pequeño con el esfuerzo normal, luce como que yo hice un gran trabajo. Pero no fue así. Simplemente lo que pasó en 2021 es que la trayectoria recuperó básicamente su normalidad. Entonces, los presidentes vendieron la idea de que estábamos logrando resultados extraordinarios. Entonces, cuando ya regresamos al año 2022, entonces lo que estamos volviendo a ver es que la estructura económica, la estructura social, los problemas que teníamos hasta 2019 recuperaron otra vez su normalidad. Entonces, básicamente, bueno, claro, hay que tomar en consideración el problema de la guerra, ahora que sorprendió bastante a Y todas que las además está personas, afectando en el tema mucho, del precio, del incremento de la gasolina, del trigo y de absolutamente. muchos alimentos, ¿no? Absolutamente, como, por ejemplo, Centroamérica es importadora neta de combustibles. La mayor parte de la energía eléctrica en la región todavía se produce por la quema de combustibles. El parque vehicular se mueve con combustibles de este tipo, y somos importadores de trigo en el sentido estricto, y muchas veces de maíz, de fertilizantes. Sí nos ha estado afectando mucho. Pero al margen de esto, lo que sí estamos observando es la recuperación de la normalidad estructural de los problemas que ya trae la región. Y entonces ahora ya estamos discutiendo nuevamente aquellos problemas que dejamos olvidados, como que ya Además, se estos hubieran problemas terminado. se visibilizaron mucho más en pandemia. Por ejemplo, la crisis del sistema sanitario, de la educación, porque claro, se tuvo que ir a la educación virtual a distancia y la mayoría de colegios públicos no estaban preparados para ello, ¿no? Absolutamente. De hecho, Guatemala y Honduras, que tienen los niveles de mayor pobreza y pobreza extrema, no solo en Centroamérica, sino de prácticamente toda la región latinoamericana, tuvieron un problema muy serio porque enfrentaron una pandemia realmente sin hospitales públicos preparados. Tuvieron que hacer un confinamiento para los estudiantes sin que hubieran realmente condiciones. Y entonces todo el mundo decía, están recibiendo clases virtualmente, pero ni el 10% de los alumnos en el interior de la República tenía acceso a medios virtuales, mucho menos a un aparato de cómputo. Entonces sí, estos dos elementos hicieron que el sistema educativo y la pobreza, otro elemento,
los niveles de empleo disminuyeron dramáticamente en la región, entonces empujaron a mucha más gente a la pobreza y a pérdida de condiciones de educación y salud. Ahora, esto no es una bomba de tiempo porque, como usted bien dice, los problemas estructurales están ya regresando a la normalidad de antes de la pandemia, pero la ciudadanía, la población ya está en otra situación de mayor pobreza, con mayor desempleo y también con un hartazgo hacia este sistema que lo único que hace es ahondar las desigualdades, ¿no? Hay una situación bien paradójica en Centroamérica, que es que la condición estructural ha creado su propia salida, que no es buena tampoco. Desde hace varios años, Centroamérica se ha especializado en exportar personas. Y entonces lo que tenemos es que el Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, exporta millones de personas, tanto a Estados Unidos como a Europa. Mientras que Nicaragua exporta personas a Costa Rica y Panamá y también una parte a Europa. Entonces, el problema es que muchas de las condiciones de vida de los centroamericanos se alivian por las remesas que envían los familiares que viven en el resto del mundo. Y entonces lo que observamos actualmente, por ejemplo, en Honduras, las remesas son el 27% del Producto Interno Bruto. En El Salvador, cerca del 25%. Y en Guatemala, que es el que tiene la economía más grande de la región, ya son cerca del 17% del Producto Interno Bruto. Entonces lo que estamos viendo es que gran parte del consumo de la población se da porque la población se ha ido, no porque el país tenga condiciones. Y eso lo que termina provocando es la ilusión de que las cosas se pueden manejar. Entonces, eso es lo que ha estado sucediendo, pero no es así en países como Costa Rica y Panamá, en donde, sobre todo en la pandemia, los dos países enfrentaron problemas serios fiscales y un endeudamiento muy alto. Bueno, en Panamá hemos visto en las últimas semanas cómo la población está en las calles harta de la situación, ¿no? Y eso es un caso muy interesante porque si analizamos Panamá de la región, es el país más desarrollado, seguido por Costa Rica. De hecho, los dos son considerados países de desarrollo alto, de un desarrollo humano muy alto. Y dice uno, ¿qué es lo que pasa con la población panameña? Es que no encuentra otra alternativa. A diferencia de los países del norte que tienen la tendencia a migrar o crear economía informal. Entonces los países de la parte sur de la región centroamericana son más países, digámoslo así, económicamente más tradicionales. Y entonces las crisis explotan muy rápido, que fue lo que sucedió con Panamá con esto de los incrementos de los combustibles. Claro, claro. Y respecto al tema de la deuda, se ha dado en estos 2 últimos años el fenómeno de que la deuda privada ha sido mucho mayor que la deuda externa, ¿no? Bueno, primero hay que reconocer que en Centroamérica hay dos países, Honduras y Nicaragua, que forman parte de lo que se llama la iniciativa de los países pobres altamente endeudados. Estos países se calificaron a una iniciativa esta del Fondo Monetario y del Banco Mundial, en donde se les otorga cierto tratamiento especial, se les condonó parte de la deuda y reciben subvenciones por medio de donaciones para que los ayude a pagar la deuda. Dado esta situación era más complicada cuando tenían deuda externa. Y entonces muchos de los países de la región, especialmente Honduras, Guatemala y Costa Rica, empezaron a endeudarse con los segmentos internos. Claro, eso no pone en riesgo el tipo de cambio y aparenta que la vulnerabilidad externa no se complica, pero tiene otro problema. Como normalmente son los segmentos capitalistas internos los que acumulan el saldo de la deuda privada, las tasas de interés son más altas. Por ejemplo, en Guatemala la deuda externa, deuda contratada con multinacionales, tiene una tasa media de 3,8%, pero la deuda interna contratada con locales tiene una tasa del 9,1%. Entonces, ¿por qué han optado por la deuda, por endeudarse con la banca privada? Porque es más fácil. A diferencia de los organismos multilaterales
que requieren normalmente cierta concesionalidad, en donde normalmente ellos hacen una evaluación de cómo está la situación fiscal y en muchas oportunidades obligan a la adopción de algunas estrategias, aumentos de impuestos, eliminación de tratamientos especiales, etcétera. La contratación como la banca privada no lo exige. Entonces es relativamente más rápido, el plazo de contratación es más pequeño y no hay concesionalidad. O sea, políticamente para los gobiernos de turno es mucho más fácil. Y este fenómeno no es exclusivo de Centroamérica. En general, la mayor parte de países en el mundo caminan hacia allí. Exacto, bueno, ha sido también en toda Latinoamérica, en América del Sur ha ocurrido lo mismo, ¿no? La deuda privada ha crecido mucho más que la externa. Y el problema allí es que básicamente la deuda del gobierno se está encareciendo, lo que implica necesariamente que una parte más grande del presupuesto se está dirigiendo a subvencionar o a pagar el servicio de la deuda. De alguna forma implica que por quedar bien con un grupo de empresarios, banqueros privados, estamos sacrificando el bienestar de la población. Ahora, casi todos los gobiernos, como usted bien dice, por un tema de inmediatez y de urgencia, ¿no? Han acudido a la deuda interna, pero ¿qué pasa con las reformas tributarias? Ah, Básicamente, Centroamérica es una de las regiones del mundo en donde hay una carga tributaria menor. No todos los países son homogéneos, pero por ejemplo, si ordenara las cargas tributarias de los diferentes países del mundo, de la primera a la última, de acuerdo a cifras del Fondo Monetario Internacional, Guatemala estaría en la posición 189 de 193, es decir, una de las cargas tributarias más bajas del mundo, y Panamá está cerca. ¿Por qué? Bueno, Panamá tiene una ventaja que no tenemos los demás, el canal de Panamá, y tiene fuentes extraordinarias de ingresos. Eso le permite de alguna forma manejar tasas menores. Guatemala no. Pero eso es básicamente porque muchos de los gobiernos de la región han implementado desde hace mucho tiempo, antes de que se volviera tendencia, planes de austeridad fiscal. O sea, lo que importa es tratar de garantizar que el déficit fiscal y la deuda no crezcan, no importa si el bienestar de la población se viene abajo. Claro, en Guatemala hay que reconocer que la carga tributaria del gobierno central oscila entre 10 y 11% en los últimos años, pero hay muchos, lo que nosotros le llamamos filtraciones tributarias. Es decir, hay mucho tratamiento especial, exenciones, hay muchos escudos fiscales, hay mucha evasión fiscal, hay flujos ilícitos de capital, que si nosotros lográramos realmente hacer eficiente el sistema tributario en Guatemala, estaríamos hablando de una carga tributaria normal en torno al 26%. Entonces, el problema es que no se quiere combatir todas estas filtraciones por no afectar sobre todo a los sectores empresariales, pero tampoco se quiere avanzar a ninguna reforma tributaria precisamente para mantener el status quo, y entonces se prefiere mantener un programa de austeridad. Y en el mismo camino andan muchos otros países. Honduras ha hecho similar, en Nicaragua ha hecho algo parecido, aunque han hecho algunos cambios. Y yo acostumbro decir cuando platicamos de esto que si habláramos de Centroamérica como región, básicamente lo que han tratado de hacer es que cuando ya miran la situación muy difícil, hacemos algún ajuste para tratar de reducir la evasión. ¿Y qué tipo de ajuste? Normalmente tratamos de eh, eliminar algunos espacios para la evasión, tratamos de controlar mejor la facturación, tratamos de eliminar algunas deducciones que no son apropiadas. Hay unas situaciones especiales como Nicaragua, por ejemplo, que lo que hizo fue elevar un poco el margen de impuestos sobre la renta obligatorio, ya no basado solo en la tradicional establecimiento de una tasa, que las tasas marginales son básicamente iguales a las del mundo. Pero en Nicaragua pasa algo interesante, le dicen a un empresario, mire, usted tiene que pagar el 25% sobre sus ganancias. De hecho, en Nicaragua es 30% sobre sus ganancias. Pero si el valor que usted va a pagar es menor del 3% de sus ingresos, paga el 3%. Y eso de alguna forma lo fuerza a pagar un poco más. Eso no es así en toda la región. ¿Y qué pasa con el caso de El Salvador y las criptomonedas? ¿Está funcionando? No, para nada. Bueno, hay que reconocer que
en términos generales, gran parte del problema de las criptomonedas es que no hay una certeza con el desarrollo de ese tipo de tendencias. El gobierno de El Salvador, liderado por el presidente Bukele, trató de implementar eso como una estrategia para atraer inversión del resto del mundo primariamente y para encontrar una fuente de financiamiento alternativo a su creciente deuda. No funcionó, al extremo que si uno analiza cuánto han sido los resultados de los manejos financieros de esa cuenta de bitcoins del presidente Bukele, desde que inició hasta la fecha ha perdido cerca de 50 millones de dólares, que obviamente es una pérdida para el Estado. Entonces no ha funcionado y tampoco ha calado dentro de la población salvadoreña que prefiere seguir trabajando con dólares. Más seguro. Yo diría que más que seguro, uno es la costumbre, pero obviamente el dólar le da certeza. El Bitcoin con la volatilidad que tiene no le daba ninguna certeza de manejarlo. Claro, claro. Eso me refería con más seguro. Sí. Bueno, hablaba también de que estamos regresando en Centroamérica a la normalidad, digamos, los problemas estructurales se están reacomodando al prepandemia, pero este statu quo, digamos, ¿hasta cuándo lo va a aguantar la población centroamericana y caribeña? Es complicado decirlo. De alguna forma han pasado algunas cosas interesantes. Por el caso de Honduras. Honduras tenía una situación que se desahogaba a través de las migraciones masivas de las personas. Mirábamos permanentemente cada 2 o 3 meses que fluían un número significativo de personas de Honduras, pasaban trayendo algunos del Salvador y Guatemala y van para el norte. Eso se redujo un poco con el cambio de presidente recientemente hacia la presidencia de Xiomara Castro, porque los hondureños tienen la esperanza de que se va a encontrar algún mecanismo que les alivie en las condiciones. ¿Lo van a lograr? Pues yo creo que estaremos muy pendientes en el futuro. En el caso de El Salvador es bien interesante. Es el país que está manejando más problemas de deuda en el corto plazo. Sin embargo, el presidente Bukele ha tomado decisiones que son muy populares, no necesariamente fiscalmente correctas y no necesariamente muy garantizadoras del cumplimiento de derechos humanos, pero a la población le ha traído una buena señal. Ejemplo, él implementó una persecución significativa hacia grupos al margen de la ley, de los que nosotros llamamos maras, y aun cuando lamentablemente atropelló los derechos humanos de muchas personas que no estaban vinculadas a las maras, la población lo mira bien. Y entonces su nivel de popularidad se fue hasta arriba. La mano dura, ¿no? En esos tiempos de Básicamente. crisis también, además hay una tendencia a la Es ultraderechización correcto. y a gobiernos autoritarios, ¿no? Sí, en Guatemala, de hecho, el presidente actual, durante mucho tiempo, es muy impopular el presidente actual de Guatemala, gobernó a base de toques de queda, de limitaciones a la movilización de las personas, y en este momento, digámoslo de esta forma, la gente está con la esperanza que en unos 8 meses tenemos elecciones. Entonces, la esperanza que hay algún cambio. La pregunta de hasta dónde va a aguantar la población es muy difícil responder, pero nosotros sí lo hemos dicho que Centroamérica en ciertos momentos parece una bomba de tiempo, que parece que ya va a explotar. De repente pasa algo y se afloja un poco, pero no vemos que esté muy lejos, ¿verdad? Bueno, pero como usted bien comenta, el aire, digamos, el escape a esta bomba de tiempo es la cantidad, los millones de centroamericanos que están fuera trabajando y envían remesas, ¿no? Es como que la población ya ha descartado que depender de algo del Estado, ¿no? No tiene ningún tipo de esperanza en lo que le pueda otorgar el Estado. De hecho, veamos un ejemplo concreto del caso de los países del Triángulo Norte, que durante mucho tiempo lo que han hecho es invertir recursos para formar gente, para que los estudiantes tengan por lo menos nivel medio, ciclo básico o diversificado, para tener una carrera básica, una carrera técnica, pero cuando llegan al mercado,
debido a que las estructuras económicas de los países siguen siendo estructuras económicas que se basan en la producción primaria de bienes de agroexportación o en bienes de textiles que necesitan bajos salarios, no encuentran trabajo en el mercado. Y entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Mandando a esas personas al exterior. Y nosotros lo hicimos en tono de broma, no es broma, por supuesto, que lo que hemos estado haciendo es preparando personas para que en Estados Unidos vayan a trabajar. O sea, ellos de alguna forma, paradójicamente, nosotros estamos subsidiando su mercado de trabajo. Claro, a cambio, los centroamericanos obtienen trabajo allá y mandan las remesas para que se reproduzca el mecanismo, porque no cambia. Pero y lamentablemente el trabajo allá también es de forma ilegal en la mayoría de los migrantes, con unas condiciones laborales pésimas, pero y así y todo es mejor que en su propio Es país. así, es así, es así. Veamos un ejemplo. En el caso de Guatemala, si hacemos la transformación, los salarios medios, no los legalmente establecidos, los salarios medios de los hombres son de aproximadamente 280 dólares al mes. En el caso de una mujer, el salario promedio, problemas de desigualdad de género, por supuesto, estamos hablando de un 225 dólares al mes. Y uno se pregunta, ¿y qué puede hacer con eso una familia para vivir durante un mes? Entonces, cuando la población encuentra eso, pues prácticamente no le queda más camino que tratar de establecer un negocio en la informalidad. Todos estos países, los países que le decimos nosotros el CA4, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, los de arribita, tienen niveles de informalidad por arriba del 70% de la población activa. Entonces, o se quedan en la informalidad o se van a Estados Unidos porque encuentran mejores oportunidades. Entonces, el problema no es un problema, por eso nosotros lo decimos, no es un problema de crisis, es un problema estructural que viene desde hace muchos años, que se nos olvidó durante la pandemia porque nos teníamos que cuidar, pero ahora ya lo estamos viendo nuevamente en toda su dimensión. Así es. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, No, Abelardo, ha sido siempre muy es un amable. placer y un abrazo a los hermanos peruanos. Gracias.